La historia de México está llena de episodios fascinantes, pero también de enigmas que aún despiertan curiosidad y debate. A lo largo del tiempo, diversos acontecimientos han dejado más preguntas que respuestas, alimentando teorías, leyendas y especulaciones. Desde la desaparición de personajes clave hasta muertes envueltas en sospechas. Estos misterios han marcado el rumbo del país y siguen generando interés entre historiadores y el público en general. Hoy conocerás 9 de ellos. Goyo Destroys presenta 9 misterios sin resolver de la historia de México. Pero antes permíteme regalarte dinero. ¿Cómo lo obtienes? Fácil. Descarga la aplicación de Mercado Pago con el link que encuentras en la descripción y el comentario fijado para recibir 100 pesos de regalo. Mercado Pago es una app hermana de Mercado Libre con la cual puedes comprar productos de Mercado Libre y además pagar diferentes cosas como la luz, el agua o tu teléfono. Al hacer tu primera compra, Mercado Pago te regalará 100 pesos siempre y cuando descargues la app desde el link de la descripción y el comentario fijado. Y como herramienta nueva, desde Mercado Pago podrás comprar criptomonedas como yo, que había comprado unos $1000, la cripto de Mercado Libre, que tiene siempre el mismo precio que el dólar, y cuando Trump subió los aranceles a México, el dólar se disparó y yo gané como 1000 pesos de un momento a otro. ¿Qué esperas para descargar Mercado Pago? Ahora sí, comencemos. Número 9. Uno de los datos más repetidos y curiosos sobre Benito Juárez, presidente y figura clave en la historia de México, es su estatura. Se dice que medía apenas 1.37 metros, lo que ha alimentado durante años tanto bromas como reflexiones simbólicas sobre su grandeza moral, en contraste con su tamaño físico. Sin embargo, este dato ha sido objeto de debate entre historiadores, ya que no existe una fuente oficial y confiable que confirme con precisión su altura. Algunos registros del siglo XIX mencionan su pequeña complexión, pero sin detalles exactos. De hecho, algunos biógrafos sugieren que medía alrededor de 1.40 a 1.45 metros, lo que era bajo incluso para los estándares de su época. La razón por la que se ha insistido tanto en el número 1.37 podría estar más relacionada con la construcción simbólica de Juárez como el gigante moral que luchó por la soberanía del país que con la verdad física. En un país acostumbrado a glorificar o ridiculizar a sus héroes, el detalle de su estatura ha sido usado tanto para ensalzar su legado como para humanizarlo o incluso desacreditarlo. Algunos estudiosos creen que esta cifra fue enfatizada por razones políticas o propagandísticas como parte de una narrativa que reforzaba su origen humilde y su lucha por ascender desde lo más bajo de la escala social. En resumen, la estatura de Benito Juárez podría no haber sido tan baja como se cree y este número tan específico podría ser más mito que realidad. ¿Tú qué opinas? ¿Cuánto crees que medía Benito Juárez? Número 8. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, es uno de los personajes más simbólicos de la historia prehispánica de México. Tras resistir valientemente el asedio de Tenochtitlán, fue capturado por Hernán Cortés y ejecutado años después durante una expedición a las Ibueras, actual Honduras. Según las crónicas, su cuerpo fue colgado de un ceibo junto a otros nobles mexicas. Sin embargo, el paradero de sus restos sigue siendo un enigma, alimentando múltiples teorías, leyendas y controversias históricas. Durante el siglo XX, el poblado de Ixcautepán, Guerrero, se afirmó haber hallado sus restos en una antigua iglesia colonial. El hallazgo fue celebrado por algunos sectores como un acto de justicia histórica, pero pronto surgieron dudas. En 1976, un equipo de investigadores de la INAH concluyó que los huesos no pertenecían a Cuauhtémoc y que la tumba había sido manipulada en décadas anteriores, lo que desató aún más sospechas sobre un posible fraude motivado por intereses políticos o identitarios. A pesar del dictamen oficial, muchos pobladores y organizaciones indígenas siguen creyendo firmemente que los restos sí son auténticos. Para ellos, la duda persiste como una forma de resistencia cultural, un símbolo vivo de la lucha contra el olvido impuesto por la conquista. Otros sugieren que los verdaderos restos fueron ocultados por los propios mexicas para protegerlos de la profanación española o que fueron arrojados al mar por los conquistadores.
Este misterio continúa siendo uno de los episodios más fascinantes y debatidos del México profundo. Más allá de la certeza arqueológica, la figura de Cuauhtémoc permanece intacta en la memoria colectiva como un emblema de dignidad y resistencia ante el colapso del mundo indígena. Número 7. Uno de los misterios más olvidados pero inquietantes de la historia reciente de México es la desaparición del avión en el que viajaba Carlos Salinas Lozano, padre del expresidente Carlos Salinas de Gortari, ocurrida en 1959. Salinas Lozano, que había sido funcionario público y tenía una carrera importante dentro del gobierno, abordó una aeronave militar con destino a Baja California, pero nunca llegó a su destino. El avión desapareció sin dejar rastro y hasta la fecha no se han encontrado restos ni explicaciones oficiales concluyentes. El caso generó múltiples teorías. La versión oficial lo trató como un accidente aéreo, posiblemente debido a fallos mecánicos o condiciones meteorológicas adversas. Sin embargo, lo que hace que el suceso siga generando suspicacias es el hermetismo con el que se manejó. La falta de búsqueda exhaustiva, informes incompletos y el silencio prolongado de las autoridades alimentaron sospechas sobre una posible conspiración o encubrimiento. Algunas teorías sugieren que Salinas Lozano pudo haber sido víctima de un atentado vinculado a tensiones políticas de la época. Otros van más allá e incluso plantean que fingió su desaparición por motivos desconocidos, aunque esta hipótesis carece de pruebas sólidas. Lo cierto es que la familia Salinas nunca ha dado demasiados detalles sobre el caso, lo que ha contribuido al halo de misterio. A más de 60 años del suceso, la desaparición del avión sigue sin resolverse y se ha convertido en una historia olvidada por muchos, pero que refleja la opacidad con la que, en ocasiones, se han manejado los asuntos políticos en México. Número 6. Entre los muchos misterios que rodean la caída del Imperio Mexica, destaca la leyenda de un códice sagrado perdido que habría sido ocultado por órdenes del Tlatoani Moctezuma II, poco antes de la llegada definitiva de los españoles a Tenochtitlán. Según algunos investigadores y relatos tradicionales, este códice contenía profecías, saberes religiosos, astronómicos y registros históricos clave para entender la cosmovisión mexica. Su valor no solo sería documental, sino también espiritual, ya que se cree que explicaba el destino del pueblo mexica frente al colapso de su civilización. Se dice que, al ver el avance inevitable de los conquistadores y los conflictos internos que debilitaban al imperio, Moctezuma ordenó que se escondiera el códice en un lugar sagrado, posiblemente en las montañas del centro de México, en una cueva o templo subterráneo. Algunos incluso afirman que fue confiado a sacerdotes que juraron nunca revelar su paradero. La intención habría sido proteger el conocimiento ancestral de la destrucción europea y dejar un legado para futuras generaciones. A lo largo de los siglos, arqueólogos, buscadores de tesoros y místicos han intentado encontrar el códice sin éxito. Hay quienes relacionan este documento con otros textos que desaparecieron tras la conquista o con códices conocidos pero incompletos, como el Borgia o el Borbónico. Sin embargo, no existe prueba completa de su existencia y para muchos se trata más de una leyenda con valor simbólico que de una realidad histórica comprobada. Este supuesto códice perdido representa el anhelo de recuperar una parte esencial de la identidad indígena mexicana, borrada o manipulada por el colonialismo. Así, el misterio persiste, existió realmente, y si algún día aparece, cambiaría lo que creemos saber sobre la historia de México. Número 5. El himno nacional mexicano, símbolo patrio por excelencia, es reconocido por su fuerza marcial y su llamado al valor. Sin embargo, pocos saben que originalmente incluía estrofas que hoy están oficialmente eliminadas o censuradas, conocidas como las líneas prohibidas. Estas estrofas fueron escritas por Francisco González Bocanegra en 1853 y musicalizadas por Jaime Nuno, y en total eran 10, de las cuales solo 4 se entonan en actos oficiales. Una de las estrofas más polémicas es la que exaltaba a Agustín de Iturbide, figura central de la consumación de la independencia y el primer emperador de México. En ella se lo glorificaba como héroe nacional, lo que posteriormente fue considerado inapropiado debido a su imagen ambigua, para algunos libertador, para otros un ambicioso monarca. Tras su fusilamiento en 1824, que por cierto, Iturbide vuelve a México para apoyarlos en una nueva invasión y es traicionado y asesinado. Dale like a este video si quieres que hable de este tema en específico, porque es una de las partes que menos se han contado de México y una de las más oscuras, la traición a Iturbide, que volvió a su país para defenderlo como soldado y lo mataron.
Y con el paso del tiempo, el gobierno decidió eliminar cualquier alabanza a su figura del discurso oficial, incluyendo esta mención en el himno. Otra estrofa polémica, hoy eliminada, hace referencia directa al enemigo extranjero, con lenguaje que podría considerarse ofensivo o xenófobo en contextos diplomáticos modernos. Este tipo de contenido fue suprimido para adecuar el himno nacional a una visión más diplomática y menos belicista del país en el siglo XX. A pesar de que estas estrofas están documentadas y forman parte del texto original, no se enseñan en las escuelas ni se recitan públicamente, quedando como una especie de secreto incómodo dentro del patrimonio cultural mexicano. Para algunos historiadores, estas líneas prohibidas son un reflejo de cómo el discurso oficial ha intentado reescribir la historia, ocultando momentos o personajes que ya no encajan con la narrativa nacional actual. En definitiva, el himno nacional mexicano es mucho más que lo que cantamos. Es también un testimonio de los vaivenes políticos e ideológicos del México independiente. Y si nunca las has escuchado, aquí están las estrofas prohibidas. Número 4. Uno de los episodios más controvertidos y menos conocidos de la vida del expresidente Carlos Salinas de Gortari ocurrió durante su infancia, cuando tenía apenas 4 años de edad. El hecho sucedió en diciembre de 1951, dentro de la residencia familiar. Según los registros de la época, una trabajadora doméstica murió por el disparo de un arma de fuego que, presuntamente, fue accionada por el propio Carlos Salinas mientras jugaba con su hermano Raúl. La versión oficial fue que se trató de un trágico accidente doméstico, al parecer por el descuido de un arma que quedó al alcance de los menores. Sin embargo, con el paso del tiempo, el caso fue rodeado de hermetismo e inconsistencias, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si se trató realmente de un accidente o si hubo intervención de la familia para encubrir el mismo. La familia Salinas tenía conexiones militares y políticas importantes y algunos sostienen que dichas influencias pudieron haber contribuido a silenciar el caso y evitar repercusiones legales. Este episodio, aunque escasamente documentado, resurgió en el imaginario colectivo cuando Carlos Salinas asumió la presidencia en 1988. Se convirtió en material para la crítica, especialmente en medios independientes que veían en este hecho un símbolo temprano de la impunidad asociada al poder político en México. La muerte de la sirvienta fue rápidamente olvidada por las autoridades y nunca se abrió una investigación formal ni se deslindaron responsabilidades claras. Aunque los detalles exactos siguen siendo confusos, este hecho continúa siendo una mancha inquietante en la biografía del expresidente y ha sido interpretado por algunos como un reflejo temprano del entorno de privilegios y encubrimiento que marcaría a su familia durante décadas. Número 3. Aunque Andrés Manuel López Obrador ha construido una imagen de hombre del pueblo y defensor de las causas sociales, existen relatos poco conocidos de su infancia que han generado controversia y especulación a lo largo de los años. Estos eventos, más allá de los hechos concretos, se han convertido en parte de un oscuro imaginario político de El Niño marcado por la tragedia. El primer episodio habría ocurrido cuando él y su hermano menor estaban en la tienda familiar en Tepetitán, Tabasco. Según versiones que circularon en la prensa local de esa época, los adolescentes estaban manipulando una pistola propiedad de sus padres. No se sabe con certeza si jugaban o si el arma se disparó por accidente, pero una bala impactó a su hermano, causándole la muerte al instante. El caso se registró en periódicos tabasqueños como un lamentable accidente doméstico y nunca se emprendieron acciones legales. Otro evento trágico se remonta a su niñez durante un partido de béisbol. Según versiones no oficiales, AMLO tuvo una discusión con otro niño del equipo. Tras el altercado, el chico se retiró del campo, pero López Obrador le lanzó una bola de béisbol que impactó directamente en su cabeza. Como consecuencia del golpe, el menor quedó parapléjico y años más tarde falleció sin haber recuperado su movilidad ni su salud. Aunque esta historia no está documentada oficialmente, ha sido mencionada en círculos políticos y periodísticos como parte del pasado poco conocido del mandatario. Ninguno de estos casos ha sido confirmado ni desmentido de manera abierta por AMLO o su equipo, lo que ha contribuido a que estos relatos sigan alimentando rumores y narrativas oscuras sobre su figura. Para algunos se trata de simples accidentes de infancia, para otros son símbolos de cómo el poder puede silenciar episodios incómodos del pasado. Estos hechos, envueltos en misterio, muestran cómo incluso los líderes más emblemáticos pueden estar marcados por tragedias ocultas y silencios prolongados. Número 2.
Sor Juana Inés de la Cruz, considerada una de las mentes más brillantes del siglo de oro en América y símbolo del pensamiento femenino en México, murió el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo en la Ciudad de México. Según los testigos de la época, fue enterrada ahí mismo, bajo las losas del coro, bajo del convento, junto con otras religiosas. Durante siglos se dio por hecho que sus restos descansaban en paz en ese lugar. Sin embargo, en el siglo XX, un intento por recuperar y honrar sus restos reveló un misterio inquietante. Su tumba estaba vacía. El hallazgo ocurrió durante los trabajos de restauración del exconvento, hoy parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Investigadores e historiadores esperaban encontrar los restos de la célebre escritora para rendirle homenaje adecuado y confirmar datos históricos. Pero al excavar en la zona donde supuestamente fue enterrada, no se encontró ningún indicio claro de sus restos, lo que desató una oleada de especulaciones. Algunos restos óseos fueron hallados, pero no pudieron ser identificados con certeza como pertenecientes a Sor Juana y su tumba apareció completamente vacía. Las teorías al respecto van desde un error de localización hasta la posibilidad de que sus restos hayan sido trasladados en secreto durante siglos de abandono o incluso que fueran sacados por algún coleccionista o autoridad eclesiástica que prefirió mantenerlo en secreto. Otros plantean que fue enterrada en una fosa común, como muchas monjas víctimas de epidemias, lo que haría imposible recuperar sus restos con certeza. El hecho de que no exista una tumba verificable de la figura femenina más importante de la literatura mexicana resulta simbólicamente impactante. El silencio de su tumba vacía se ha interpretado como una metáfora de cómo la historia ha querido olvidarla, borrar su voz o minimizar su legado. A día de hoy, el paradero de sus restos sigue siendo un misterio sin resolver y eso ha convertido su figura en algo más enigmático y poético. Número 1. Pancho Villa, una de las figuras más emblemáticas de la Revolución Mexicana, fue asesinado el 20 de julio de 1923 en una emboscada en Parral, Chihuahua. Aunque la versión oficial indica que su muerte fue obra de un grupo de pistoleros que lo atacaron mientras viajaba en su automóvil, muchos historiadores y analistas coinciden en que su asesinato tuvo motivaciones políticas, posiblemente orquestadas desde las altas esferas del poder. Después de retirarse de la vida militar y aceptar el retiro político en 1920 como parte de un acuerdo con el gobierno de Álvaro Obregón, Villa se estableció en la hacienda de Canulillo. Sin embargo, su figura seguía siendo influyente entre muchos sectores del país, lo que generaba temor en ciertos círculos políticos que lo veían como una amenaza potencial. A pesar de estar oficialmente fuera de la política, su popularidad y su pasado como caudillo revolucionario mantenían viva la posibilidad de que pudiera regresar a la vida pública. Existen teorías que señalan que su muerte fue promovida por enemigos políticos, entre ellos figuras clave del gobierno de Obregón, quienes habrían temido una posible candidatura presidencial de Villa o su apoyo a algún opositor. Aunque nunca se demostró formalmente la participación del gobierno en el crimen, la precisión de la emboscada, el silencio posterior y la falta de una investigación profunda alimentan la sospecha de que no fue un simple acto de venganza personal, sino un crimen político cuidadosamente planeado. ¿Conocías estas historias? ¿Cuál fue la que más te impactó? Dímelo en la sección de comentarios. La palabra clave para saber que este final del video va a ser zumbido, porque ahorita me están llegando mensajes de WhatsApp y me recordó los zumbidos de Messenger, pero no del Messenger de Facebook. Ya saben de lo que estoy hablando, los que están viejos como yo. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo, son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.